Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos en esta hora por permitirnos, Señor, venir a su presencia con su palabra, Señor. Gracias por este momento, muchas gracias, Señor, porque usted nos permite, Señor, entrar a través de estas ondas, Señor, del internet para poder llevar este mensaje más de la palabra de Dios. Gracias, Padre, porque usted nos permite por su Espíritu Santo hablar su palabra. Gracias por su unción y gracias, Padre, por cada persona que en el mundo entero va a estar oyendo este mensaje, Padre. Le bendecimos en su nombre a cada persona, Señor, y le ruego que sus oraciones de ellos sean escuchadas en su presencia, Padre. Le suplico, Señor, que usted abra el corazón, la mente y el entendimiento de cada persona para que esta palabra no solamente quede almacenada en su corazón, sino para que pueda ser practicada y vivida para ellos y para nosotros también. Señor amado, gracias porque el día, Señor, el día en el que usted nos llame, tenemos que dar cuenta de cada palabra, de cada cosa que hacemos o pensamos, Señor. Y no queremos estar, Señor, enfrente de usted, siendo, Señor, avergonzados por nuestra manera de ser o de vivir. Señor, antes que eso acontezca, es mejor que usted ahora, Señor, nos llame al arrepentimiento y nos llame con esos brazos lindos que usted tiene, Señor, de amor, para traernos a su presencia, Señor. Oh Padre bueno, yo sé que somos instrumento en sus manos, pero también nosotros vivimos, Señor, en este globo terráqueo, y cuando uno menos piensa, ya miró algo o pensó algo que no conviene. Por eso le pido, Señor, que tanto el vaso que soy yo, como mi familia y como cada uno de aquellos que van a estar presentes escuchando este mensaje, Padre, a todos juntos usted nos llame al arrepentimiento y nos llame a la reflexión y nos muestre a través de sueños y en visiones, Señor, qué cosas estamos haciendo mal para hacer lo bueno, Señor, y para que nuestra alma no se pierda, Padre. Ayúdenos, Señor. Usted es nuestro consolador, usted es nuestro todo, Señor. Usted desea el bien para nosotros y no el mal. Señor, gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Vamos ahora a hablar esta palabra. Precisamente vamos a estar hablando de lo que es la parábola del sembrador. Y para esto vamos a abrir la palabra en Lucas capítulo 8. Vamos a estar viendo acerca de lo que el Señor Jesucristo enseñó en aquel entonces y lo que nos enseña hoy. Así, amados, bendiciones a todos ustedes en el mundo entero, donde quiera que se encuentren. Mis palabras son sencillas, ustedes saben. Cuando yo oro en la presencia de Dios, yo no tengo muchas palabras muy elocuentes delante del Señor, pero Él conoce mi corazón y Él sabe. Y sabes, nosotros sabemos comprender que sí debemos de buscar a Dios. Así, amados amigos, vamos a leer la palabra de Dios en este momento. Y dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, los 12 apóstoles. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Herodes, estamos hablando del rey Herodes. Y otras mujeres que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábolas. Aquí empezamos. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. O sea que el sembrador salió a sembrar y la
tiró. No se acercó para abrir un hoyito y meter la semilla, así la dejó. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. La tiró por donde quiera. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea que todas las semillas eran buenas, pero fueron mal puestas de una manera que cuando una persona tira las cosas y no le da importancia. Pero como era buena la semilla, dice que unas cayeron en buena tierra y se dio. Pero no quiere decir que el sembrador fue y tomó tiempo para meterla en la tierra y sembrarla. No, la semilla era buena y la tierra era buena y por eso se dio. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta palabra? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo esto? Porque a veces estamos con la gente hablando con ellos, no entienden, no saben, ellos inmediatamente contradicen, ellos tienen sus propias creencias, sus propias ideologías y todo lo tergiversan y vaya usted a decir de que esta gente en un momentito arma un pero terrible problema. Bien, por eso le dice el Señor que a ellos por parábolas. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Por qué? Porque no hay raíz. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. Porque si no hay luz, se caen. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. O sea, Jesucristo, Dios, conoce los pensamientos de los hombres y no les son ocultos. Es por eso que dice así la palabra de Dios. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. O sea, la madre de Jesucristo y sus hermanos de él. En otro tema yo he explicado por qué se le dice madre a ella y por qué no totalmente es la madre de él. En otro tema yo he hablado eso. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué quiere decir esto? Que María, como ustedes pueden ver en la palabra, algunas veces refutó la palabra del Señor y lo puso en momentos, como quien dice en el mundo, medios apretados al Señor Jesucristo, cuando convirtió el agua en vino en aquellas bodas
Y hoy en día los borrachos se justifican diciendo que Jesucristo hizo vino. Dice, y aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasaos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Bien, como ustedes pueden ver, de que el Señor Jesucristo es la palabra de Dios viva, activa en este libro. El mundo somos todos nosotros aquí abajo, pero la iglesia de Cristo ha salido de este mundo para afectar al mundo entero. Es la semilla buena que es la que predica el Evangelio de Jesucristo. La semilla mala es aquella que, como dice la parábola, que fue tirada la semilla en diferentes lugares, pero que no dio fruto, y unos, los afanes de la vida, los aplastaron, los hicieron sucumbir, y otros se fueron, oyeron la palabra, pero no le pusieron más que cuidado por un segundo y se olvidaron después. Entonces, si nosotros vemos la palabra de Dios, podemos entender que si Jesucristo es la palabra, tenemos que atender a la voz de Dios. Tenemos que no solamente leer la palabra, la Biblia, sino escudriñarla, mirarla, observarla, entretenerse un segundo en mirar por qué dijo esto el Señor y para qué y por qué. Pero todo tomándolo para uno mismo, no tomándolo como cuando dice la gente, Dios le habló a Israel, Dios le habló a esta persona. No, Dios le está hablando a usted y me habla a mí con su palabra y con ejemplos que están en la sagrada palabra. Entonces, cuando Jesucristo anduvo sobre la tierra, Él se dio a conocer tal cual Él era, mirando, escuchando y atendiendo, sanando y predicando la palabra. Él atendía a las multitudes. Él iba a los grupos de gentes a buscarlos para enseñarles, porque miraba que eran ovejas perdidas. Y él decía, las ovejas perdidas de Israel están sin pastor. En el tiempo que él vino a la tierra, hablamos de que el Señor Jesucristo, según la palabra y según podemos entender por la palabra, que el Señor nació en el año 4000, y entonces en el año 4001 él ya tenía un añito de vida. En el año 33 y medio lo llevan a la cruz del Calvario, no sin antes haber predicado por 3 años y medio esta palabra y sembrándola en los corazones de las multitudes de personas que oían y se arrepentían y eran sanados y eran bautizados también. Bien, el pregonero anterior de la palabra era Juan el que bautizaba, Juan el Bautista, contemporáneo de él por 6 meses de diferencia, que nació antes que Cristo y pariente de él. Entonces, como podemos ver, la palabra se daba en aquel tiempo y había gente como la hay ahora, llena de tantas ideas, filosofías y de tantas cosas que el enemigo metía en su mente y en su corazón, como hoy en día. Enfermos no faltaban, endemoniados no faltaban, y un sinnúmero de necesidades que habían, que el Señor mismo con sus manos preciosas y benditas pudo sanar a muchos, y aún con su pura palabra, sin tocarlos. Entonces podemos encontrar en el mundo de Cristo, que es el mundo del amor de Dios. Jesucristo vino al mundo, dice la Escritura, por obra del Espíritu Santo. Rodeó a María y María dio a luz a Jesucristo. Y es por eso pues que podemos decir que Él es el que vino a salvar a la humanidad.
El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay nadie más de intermediario, porque Él es el Hijo de Dios y porque Él fue el que vino a nacer por el Espíritu Santo, y Él vino a padecer en este cuerpo humano de nosotros todos los vituperios que la humanidad padece. Y es por eso que, siendo Dios, puede salvar, y pudo ser hombre para manifestarse a la humanidad y poderlos entender y poder recibir él mismo los embates de la vida en aquel tiempo cuando a él le tocó vivir. Bien, sabemos que él vive por la eternidad. Él no está muerto, él no está en un cuadro, él no está en una cruz de madera, él no está ahí. Él vive por los siglos, porque él resucitó de entre los muertos y él está sentado a la diestra del Padre, esperando que usted y yo nos arrepintamos y vivamos esa palabra de vida y de poder para poder alcanzar la eternidad en Cristo Jesús. Dios nos llama con amor eterno. Dios nos llama con lazos de amor. Dios nos llama constantemente en sueños, en visiones, en revelación. Dios muestra su amor aún usando la naturaleza para llamarnos. Es por eso pues que pongamos atención y oídos a lo que Él nos está diciendo constantemente a través de su palabra, a través de la profecía, a través de cuánta cosa está sucediendo en el mundo. No seamos como aquellos que hacemos caso omiso, como dice ahí, que la palabra fue ahogada. ¿Por qué? Porque aquellos la oyeron un momento, se fueron y se olvidaron, y otros, los afanes de la vida, no los dejó permanecer en la palabra, en Cristo Jesús. Entonces, mirando que esto acontece, podemos nosotros sencillamente, con un corazón humilde, venir ante Dios y pedirle perdón por nuestras faltas, y pedirle perdón aún por nuestras familias y por todos los que nos rodean, porque muchas veces nosotros sí podemos entender las cosas que suceden, pero los de afuera están ignorantes de lo que pasa, aunque miren que el mar se parte en dos o algo por el estilo, o cuando usted mira huracanes, terremotos y todo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Esta gente más bien todavía van y le toman videos a lo que está pasando y no tienen temor de lo que está pasando, ni tampoco se humillan ante Dios de mirar lo que pasa. Es por eso pues que Dios nos llama a través de su amor, mostrándonos la parábola del sembrador, para que comparemos y miremos que Dios aún por medio de parábola nos está hablando para que nos acerquemos a Él, para que le busquemos, para que entendamos, para que valoremos el sacrificio que Él hizo en la cruz y no seamos indiferentes a su gran amor. Es por eso pues que hoy, en esta tarde, en esta noche, he venido yo con esta palabra para reforzar el ánimo de ustedes y que ustedes mismos oren por nosotros, para que juntos seamos llenos de la presencia de Dios y podamos caminar todos juntos hacia la recta final, que es Jesucristo, que Él viene en las nubes en cualquier momento. No falta nada ya. Tuve un sueño, tuve una visión apenas hace una semana o 10 días. Me encontraba yo yendo hacia un altar con ropa de novia, pero miré que en el altar estaba un pastor moreno con camisa azul rey y con corbata y pantalón muy bien lustrado él. Pero ¿qué pasó? Cuando yo miré de que se iba a abrir la ceremonia, pero lo raro era que yo ya tenía 2 días de estar parada con aquel vestido de novia largo y el novio no aparecía. Vea usted, eso, y entonces tenía 2 días. ¿Qué quiere decir? Que 2 días delante de Dios. Dice la palabra que son 2000 años, pero también, tenga cuidado. 2 días en este sueño pueden significar 2 horas, pueden significar 2 meses, puede significar
2 horas le dije yo, puede significar segundos, puede significar el corto tiempo más que usted